El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejado el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierras de sombra, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Y toda lengua proclame: Jesús es Señor. Los que no me conocen, hermanos, soy el padre Juan Guerra. No se espante por mi apellido. Los que son sanmartinecos saben por qué hay guerra allá. ¿Dónde está San Martín? Ahí está. Ahí aparecieron, gracias a Dios. San Francisco Tecpan, Santa Apolonia, muy pronto de fiesta. Paticía, Chimaltenango, San Andrés Itzapa. Algo me dice que los puse en evidencia. Parramos, El Tejar. Bueno, ¿alguno no mencioné? Itzapa. Yo ya no mencioné San Andrés. Comalapa. Va pues, Comalapa. Una bulla para ellos, hermanos. Muy bien. ¿Qué más falta? Zaragoza. Ahí estamos. ¿Alguien más falta? Poaquil. San José Poaquil. ¿Qué más digo? Patzún. Ahí están los hermanos, gracias a Dios. Bueno, de pronto se me va alguno, pero ¿cómo? El Camán. Bueno, están dormidos los hermanos. Bueno, creo que por lo menos la mayoría está acá. Cuando el padre Selling, perdonen ustedes que no vino el padre Selling, aunque sea el padre Juan, aunque sea él. Muy bien, vamos a empezar con esta reflexión. Primero, antes del tema principal que han pedido, quisiera hacer énfasis en dos puntitos de las lecturas del día de hoy, con el anuncio que hace Isaías 7 siglos antes de Jesucristo. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino al otro lado del mar,
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una grande luz. El mundo está hoy en tinieblas. Y eso me sirve a mí para ya introducir al tema siguiente, ¿verdad? Necesitamos gente que anuncie la palabra porque el mundo está en tinieblas. Hay mucha maldad por todas partes. Cuando en el Evangelio se pronuncia el mar, no es el mar, sino se trata de un ambiente de tinieblas. Acuérdense que ustedes que en la Biblia el mar es sinónimo de confusión. Génesis capítulo 1 versículo 2. Y el ruaj aleteaba encima de las aguas y las aguas eran caóticas. Allí está. Entonces, para que nosotros también nos empeñemos en anunciar el Evangelio. Eso es un punto de las lecturas de hoy. Otro punto que quisiera tomar es la segunda lectura que decía el apóstol San Pablo. Y en eso tan controversial que nos sucede, no solo en la primera iglesia, sino en todos los tiempos nos pasa. Escuchen cómo decía la lectura, ¿no? Decía, San Pablo exhortaba a mantenerse unidos. Decía, hermanos, decía San Pablo, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que todos vivan en concordia. Concordia, es decir, cordis es corazón. ¿Qué es cordis? Concordis, ¿no? Entonces, con corazón, que vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Y entonces empiezan a hacer San Pablo eso que él ha escuchado. Dice, me he enterado, los está regañando, ¿no? Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Clo, que hay discordias entre ustedes. Dice, les digo esto porque cada uno va diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? Dicen, bueno, a lo que voy es que partiendo de eso, solo es un pequeño énfasis. Y esto lo digo porque, pues yo también estoy en este mundo y me entero de las cosas. Lo que yo quisiera pedirles a ustedes, como también me lo pido a mí mismo, ¿no? Fíjense que en el caso de la iglesia primitiva, la iglesia antigua, entonces tomaban partido, y todavía hoy se toma partido, por algún discípulo en especial, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. En la actualidad, como ustedes saben, a partir del Concilio Vaticano II, nacen muchos movimientos de carácter neopentecostal. Nacen muchos movimientos, inspirados, por supuesto, por el Espíritu Santo. Y todos, o más bien muchos de esos movimientos se parecen. Uno de ellos son ustedes. Ustedes saben muy bien eso. Y el problema que nosotros tenemos, por supuesto que hay otros movimientos anteriores al Concilio Vaticano II. Uno de ellos, por ejemplo, es la Acción Católica. Pero así también hay distintos, digamos, movimientos, líneas de espiritualidad por la cual el Espíritu ha llevado a la iglesia. Pero pienso que hay un error que todos cometemos. Y para que nadie se ofenda, pues lo digo también de mí mismo. Yo pertenezco a un movimiento. A dos, para ser más específico. Nací en uno a la fe cristiana y el otro me impulsó para hacer lo que soy ahora, soy sacerdote. Pues en el movimiento, en el segundo, para no ser así como oscuro, yo nací en la Acción Católica, ahí nací yo a la cristiandad. Y el movimiento de EPJ, algunos saben qué es eso, me lanzó a mí para ser sacerdote, por eso yo soy lo que soy. Pero uno siempre absolutiza su propio movimiento. Por ejemplo, digo yo, o decimos a veces, los EPJ somos mejores que los otros. Y a veces decimos, no, el movimiento mío es la iglesia, los que no están en ese movimiento no son parte de la iglesia. Eso es un error. Y lo digo precisamente por el movimiento en el que yo nací. Había una hermana que decía, la Acción Católica es la iglesia. Y entonces, no, eso es un error. La Acción Católica es parte de la iglesia. Como también en el caso, ¿verdad?, de todo lo que estamos aquí, uno puede decir, la Renovación Carismática es la iglesia. Error. Es un movimiento en la iglesia.
y al fin y al cabo todos nos congregamos. Aquí, gracias a Dios, estamos todos congregados en un solo movimiento. Pero hagan de cuenta que ustedes regresan a sus pueblos y van a la Santa Misa. Allí ya no hay renovación, allá ya no hay acción, allá no hay caminos, allá no hay emproístas, allá ya no hay neocatecumenal, allá ya no hay movimiento. O sea, todos somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Pues eso quisiera decir, ¿verdad? Enfatizar este aspecto para que no cometamos ese error, ¿verdad? De discriminar a veces a otros hermanos. Lo digo por mí mismo también, ¿verdad? Porque yo alguna vez cometí ese error. Ahora, gracias a Dios, bendito sea el nombre de Dios, el Espíritu Santo nos ha iluminado para ser de todos y entre todos ser hermanos. Los que son de Chimaltenango me conocerán que algún tiempo yo estuve cantando como solista. Cuando me tocaba con los hermanos de la Acción Católica, entonces allá cantaba, llevaba mi tecladito. Algunas veces me invitaban a algunos hermanos de renovación y allá iba yo a cantar. Algunos hermanos, a veces la juventud, ya sea emproístas o caminantes, me invitaban y allá iba yo. Entonces entendimos eso, gracias a Dios, y entonces yo vi una iglesia maravillosa, amplia, en donde uno puede desarrollarse y crecer en la fe. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Dejemos eso allá ahora. Vamos a adentrarnos un poquito. Les voy a hacer una confesión. No me preparé debidamente. Vamos a dejar que el Espíritu sople en mi alma y en mi corazón para poder dirigir este tema. El tema es líderes, servidores como María. Repitan, por favor. Líderes, servidores como María. Es un tema muy hermoso. Gracias a Dios, yo soy apologeta y en ese sentido tengo bastantes argumentos. Les cuento que yo tengo el don de lenguas. ¿Saben por qué? Porque la lengua mía no se calla. Si me dejan el micrófono aquí, mediodía me pongo a hablar y no me callo. Entonces se va a dormir primero. Entonces, gracias a Dios, en ese sentido tengo el don de lenguas. Muy bien. Adentremos un poquito en ese tema. ¿Saben por qué hice este énfasis de principio en mi aspecto que yo soy apologeta? No, digamos, no profesional en ese sentido, sino por las circunstancias de mi vida. Entonces resulta que el tema de la Virgen Santísima es un tema muy discutido en la actualidad, cosa que no es nuevo, sino que eso ha venido durante mucho tiempo. Primero vamos a decir, y es un énfasis que también ustedes lo hacen, la iglesia naciente es una iglesia que nació en torno a la Virgen Santísima. Ustedes lo saben, eso está en Hechos de los Apóstoles. Se reunían todos y estaba María, la madre del Señor, y habían otras mujeres. Entonces una iglesia en el que rechaza a la Virgen no es iglesia. Se los pongo en este sentido actual. Vean, los que me conocen saben que hace poco yo enterré a mi señora madre. Falleció hace medio año, el julio del año pasado, el 25, ella fallecía. Y entonces cuando la madre ya no está, no es que el papá no valga, ¿no? Pero el papá fallece, el pobrecito, pues la familia, gracias a Dios, se congrega todavía. No estoy discriminando a varones, por favor, ¿verdad? Pero la madre es tan importante en un hogar que cuando la madre fallece, entonces cada quien agarra por su lado, ¿cierto? Es así. He visto, yo no voy a mencionar los nombres específicos, pero yo he tenido pues amistad, gracias a Dios, con algunas familias allá de donde yo soy, de Chimaltenango. Tengo dos familias donde yo llego que es como mi Betania. Y entonces yo llego a una familia, no les digo por dónde, porque los de Chimaltenango saben por dónde es y de a quién me refiero. Entonces yo llego y yo tuve amistad con una familia bastante numerosa. Y yo llegaba pues ahí de vez en cuando a compartir con ellos, con todos los hijos que eran hijos abundantes, eran alrededor de 12 a 15 hijos. Uy, padre, parece coneja ese señor. No. Entonces, yo conocí a esa familia, estaban los dos esposos y el puño de hijos, ¿no? Puro maíz. Y entonces resulta que yo fui viendo esta familia. Y conforme fueron pasando los años, claro, lo normal es que el cuerpo se va deteriorando y en fin, murió el papá. Perdón, la mamá murió de primero. Murió el papá un tiempecito después. Se murió el que hace vínculo entre todos los hermanos
y cada quien agarró por su lado. División. Donde no está la Virgen, hay división. Y por eso es que necesitamos nosotros tener a la Virgen Santísima en nuestras comunidades. En toda comunidad eclesial donde no está la Virgen, aparecen fácilmente las divisiones. Fácilmente, porque la madre es la que une, no por gusto. Dijo Jesucristo a Juan, ¿no?, al pie de la cruz, Juan 19:25, ahí está tu madre. ¿Cómo dice? Ya sabemos nosotros que en el aspecto teológico de esa expresión, Juan se llama a sí mismo en su escrito el discípulo. Con ese artículo de él, es una expresión universal que nos está abarcando a todos los discípulos de todos los tiempos. Por consiguiente, allí se indica entonces de que María es la madre de todos los que vamos a creer en Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a creer. Entonces démosle un aplauso ahorita a la Virgen Santísima. Entonces ese es un primer punto. La Virgen debe estar en nuestras comunidades. No voy a preguntar, pero sí le pido a usted que reflexione. ¿Usted reza el rosario todos los días? No me responde. Cada quien lo tendrá. No me refiero a su comunidad, porque en comunidad sí organizamos pues el rosario, el hermano. Voy a mencionar, por ejemplo, hermanos, el día de mañana vamos a reunirnos en la casa de la hermana Francisca Arredondo. Entonces, y se encarga la hermana Toribia a rezar el rosario. En comunidad, bien bonito, tan chulo todo. No, personalmente usted lo reza, aunque la comunidad no le diga. Cada quien sabrá. Cada quien sabrá. Muy bien, eso es un punto que interesa. Ahora vamos a entrarnos en este tema ya completamente, donde dice: somos líderes y servidores como María. La Virgen Santísima, miren, ese es el problema que ha habido en todos los tiempos de la iglesia. De hecho, San Juan lo expresa de esa manera. En todo el Evangelio de San Juan usted se va a dar cuenta que la Virgen está en un discreto segundo lugar. A ella no le interesa mucho ser la protagonista, pero si ella sirve, y uno ve, por ejemplo, capítulo número 2 del libro de San Juan. ¿Qué está escrito ahí? Solo un hermano ha leído la Biblia. Las bodas de Caná. Ahí está la Virgen Santísima. Fue invitado Jesús, su madre y todos sus discípulos. La Virgen Santísima no es una haragana en la comunidad, ¿no? No solo se sienta ahí a ver si hay comida. O ya vi comida yo por allá. No se sienta nada más a ver si hay comida, sino ella se pone a servir. Se pone a servir, y por eso es que ella se da cuenta: hijo, no tienen vino. Se da cuenta precisamente porque está sirviendo. El que no sirve no se da cuenta. El que no sirve, el que no se pone a servir, no se da cuenta qué es lo que falta. Y por eso es que nosotros tenemos que imitarla a ella. Veamos algo bien interesante también. Ahora nos vamos a otro lugar de la Sagrada Escritura. Ahora en el Evangelio de San Lucas. Lucas 1:26. En la Anunciación, cuando el ángel se presenta ante la Virgen Santísima, y entonces dice que María, después de haber escuchado al ángel, vas a concebir y a dar a luz en tu seno a el Hijo de Dios. Cuando ya sale el ángel de su presencia, la Virgen Santísima al nomás oye, como le pregunta, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Yo no conozco varón, yo soy virgen, yo quiero consagrarme completamente a mi Señor. ¿Cómo va a ser eso? Yo no sé cómo va a ser eso. Entonces ya le explica y le dice: mira, pues tu parienta Isabel, la que decían que era estéril, ya está ella esperando un bebé. Cuando ella escucha eso, y el ángel se va, agarra camino, se fue a servir, se fue a una comunidad, a un pueblo que se llama Ain Karim. ¿Cómo se llama?
es la montaña. La Sagrada Escritura no lo dice específicamente, pero ella se va. Ella no caminó como muchos de nosotros ya no queremos caminar 2 cuadras en nuestro pueblo. Ahora hay tuk-tuk, moto, patines, bicicletas, ya la gente no quiere caminar. Por eso están todos chibolos ahora. Claro. Entonces la gente ya no quiere caminar, ¿no? Ya no quiere caminar. ¿Sabe cuánto caminó la Virgen Santísima? ¿Alguno que sabe? ¿Ah? Dice aquí el hermano que más de 100 kilómetros. No fue ahí a la esquina. Se fue caminando alrededor de 3 días. Ese largo camino y ella ya esperando. Se va y no precisamente en carretera, y no se fue en Hilux o en Toyota. A pie se fue. Cuando mucho, tal vez el burrito, ¿no? Eso sí mucho, pero ahí tuvo que caminar un montón. En cambio nosotros, como hoy estamos en el siglo XXI, ahora ya hay carros y hay motos y hay tantos vehículos, uno no quiere caminar para ir a ver a un hermano que está sufriendo, que de pronto tiene necesidad. Uno no lo quiere hacer. Todo discípulo debe servir. La primera discípula, ya sabemos nosotros, aquí se menciona en el Evangelio los primeros 4. Se menciona, ¿no? Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Pero la primera discípula, por la fe, es la Virgen Santísima. Ella es la primera. Cuando ella dice, fiat voluntas tua, hágase en mí según tu palabra, allí ella se está constituyendo en la primera discípula de su mismo Hijo. Se pone al servicio de la humanidad entera. Como, imagínense, voy a decir una cosa que escuché hace poco. Cuando el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, empezó su pontificado, él dijo unas palabras: no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo. Esas palabras que él dijo, él no tenía la plena conciencia de qué significaba. Él un chorro de años después lo va a explicar. Él decía, yo no sabía hasta dónde me iba a llevar esas palabras. Él lo explica en un documento que saca en su escrito, donde habla de la esperanza. Y en este caso, en el caso concreto de la Virgen Santísima, ella también, cuando dice fiat voluntas tua, ella no sabe hasta dónde lo va a llevar esas palabras que dijo. Porque en primer lugar es ser humano. Ella es una ser humano normal, ¿verdad? De carne y hueso, mujer, cabello largo, etc. Ella no tenía plena conciencia de hasta dónde iba a llegar ese servicio que ella iba a prestar. Ella estaba prestando nada más y nada menos que su vientre a toda la humanidad, para que la salvación de Jesucristo, que es lo que lleva Jesucristo, la luz a todos los pueblos, esa salvación va a llegar prácticamente a todas las gentes, a todos los pueblos. Y no me refiero necesariamente geográficamente, no ir por ejemplo a la China, ir a Australia, ir a no sé dónde. No me refiero necesariamente a eso, aunque también, sino se refiere también al tiempo. Vean ustedes, por ejemplo, Mateo 28, 19 al 20. Mejor un versículo antes, 18 al 20. Dice Jesucristo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y hagan discípulos y enseñen a todas las gentes, a todas. No se refiere a la gente que vivía ahí, sino se refiere a, escuchen bien, esto es impactante, a toda la gente que ya ha existido y que ya no existe físicamente, desde el primer hombre que existió en la faz de la tierra hasta el último hombre que va a existir. Hoy la humanidad somos alrededor de más de 7,000 millones de personas. Y esa salvación, ese sí de la Virgen Santísima, esa salvación llega precisamente
a todos los que hoy existimos, a los que existieron y a los que van a existir, que por supuesto no sabemos cuándo la humanidad va a existir. Entonces vea usted lo impactante que es estas palabras que pronuncia la Virgen Santísima: hágase en mí según tu palabra. Y entonces ella es por consiguiente servidora de la humanidad entera. Por eso precisamente nosotros estamos aquí. Como dijo un escritor también sagrado, hablando en el tiempo de la Navidad: Virgen Santísima, pronuncia tu palabra, pronuncia tu fiat, pronuncia tu palabra humana y concibe en tu seno al que es la palabra. Date prisa, todo el mundo espera tu respuesta. Si no respondes, Virgen Santísima, ¿qué pasará? ¿Se imaginan ustedes si la Virgen Santísima hubiera dicho no? ¿Se imaginan ustedes cómo estaría el mundo? Les pongo un ejemplo muy sencillo. La conquista de América fue en el año 492. Antes de esa época, la gente vivía aquí como animales. Hay una película que yo les recomiendo que vean. La película se llama Apocalipto. Termina esa película cuando aparecen las famosas naves de Cristóbal Colón, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María. Ahí termina esa película, pero vea usted todo ese drama, y eso también está registrado en la historia, ¿verdad?, de toda América. Que antes de eso, antes de la evangelización de América, la gente vivía peor que animales. Donde están las famosas pirámides ahora, eso fue un auténtico cementerio. La gente sacrificaba a sus hijos y a sus hijas en la hoguera a los demonios, como decían anteriormente los religiosos en esa época. Entonces sacrificaba, era una verdadera calamidad, vida de oscuridad, como decía también la primera lectura y el Santo Evangelio. Entonces calcúleme usted, si la Virgen Santísima hubiera dicho no, nosotros no estaríamos aquí, no seríamos cristianos, no podríamos nosotros disfrutar de una vida saludable espiritualmente hablando si la Virgen Santísima hubiera dicho no. Entonces calculen ustedes ese tremendo servicio que llevó la Virgen Santísima con una palabra: hágase. ¿Qué palabra dijo la Virgen? Hágase. Y vean, y eso lo hace muy concreto ella también. Por supuesto que ella dice sí, y el mismísimo Hijo de Dios se encarna. San Pablo lo menciona, por ejemplo, en Gálatas 4:4. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. De una mujer. Es decir, Dios se hizo concreto en nuestra realidad. Ya no espere usted, por favor, recibir a saber qué mensaje del cielo. Porque como dice también la carta a los Hebreos, capítulo 1, Dios nos habló de distintas maneras en tiempos pasados, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, en la tierra. En la tierra escuchamos su dulce voz hablándonos, como hoy, por ejemplo. Retrocedo ahorita en el Evangelio. Empieza Jesucristo su misión, concretamente en una sociedad, tierra de paganos. Y las primeras palabras que pronuncia tienen la oportunidad de escucharlo a aquellos hombres que los judíos rechazaban. Las primeras palabras que pronuncia son: conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Pero el timbre de la voz de Jesucristo son palabras de Dios, las mismas palabras eternas, como dice San Juan 1:14, o más bien 1:1 al 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Si saltamos al versículo 14, dice: y el Verbo se hizo carne. ¿Cómo dice?
Y toda esa realidad tan maravillosa, Dios ya no está en el hiperhorario, allá en la estratosfera, más allá de las nubes. Está con nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios está con nosotros. Pero todo eso, hermanos, fue posible gracias al servicio que dio la Virgen Santísima. Y aquí estamos hablando de la fe. Ese servicio es tan impactante que por ella tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, pobre de aquellos hermanos, aquí hago énfasis a mí, ser apologético, pobre de aquellos hermanos que rechazan a la Virgen Santísima porque se quedan con un Dios todavía del Antiguo Testamento, un Dios que ellos no ven, como lo dice Moisés en el Deuteronomio capítulo 4, versículo número 1 en adelante. ¿Qué estuvieron ustedes a ver? Ustedes no pueden hacer imágenes, decía en ese entonces, porque ustedes no vieron a Dios. Pero ahora, como dice también Colosenses 1:15, en Jesús habita la plenitud de la divinidad corporalmente, lo vemos. Pero todo eso es posible por el servicio de la Virgen Santísima. Ella le dio su carne, su sangre, su corporeidad. Como dice también la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, aquí no tengo el texto, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Dios se hizo concreto. Pero como digo, eso es en el aspecto de la fe. Vayamos ahora en el servicio sencillo como mujer, de mujer servidora. ¿A dónde dijimos que fue la Virgen Santísima después de que el ángel le anunció que iba a ser madre? ¿A dónde fue? ¿A dónde? No se les quedó el nombre, ¿no? A una montaña. La montaña es llamada Ain Karim, si se llama la montaña. Entonces ya dijo el hermano que caminó alrededor de 100 kilómetros. Si hablamos de días, caminó alrededor de 3 días ir a servir a su prima. Ya estaba una mujer anciana. Ella se fue a servir y estuvo allí un buen tiempo. Ella se puso a servir. Los que estamos aquí, hermanos, todos somos líderes. Al menos así me dijo el padre Selvin. Yo no sé si eso es verdad. Usted lo sabe. Por favor, recuerde usted las palabras que dijo también Jesucristo cuando subía a Jerusalén. Vean, le decía Jesucristo a sus discípulos: vean, vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser despreciado por los ancianos, lo van a entregar en manos de pecadores y lo van a matar. ¿Y de qué estaban hablando Juan y Santiago? ¿De qué estaban hablando? Les voy a tener que dar un sucosco porque no leen la Biblia. Me voy a quejar con el padre Selvin. Padre Selvin, su gente no lee la Biblia porque no me lo reproduce. Ahí está. Al menos uno me responde. Se quitaron el cero. Entonces, padre Selvin no le voy a decir nada. Ya por lo menos se quitaron el cero. Jesucristo está anunciando su muerte y ellos están buscando puestos. ¿Y cómo les dice Jesucristo? Pues el que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. Ser líderes no es ser líderes, es ser servidor. Les confieso mi pecado, a mí me cuesta mucho servir. Cuando llegan padres allá en la parroquia Patricía, y entonces a mí me cuesta mucho servir, no sé por qué. Hago todo el intento, ¿verdad? Me pongo ahí a hacer algo, pero me cuesta un montón. Ese es un pecado mío, pero nosotros, todos los que estamos acá, en lugar de decir, ahí ven, miren que a veces buscamos nosotros títulos. La Virgen Santísima, miren, ella tiene el gran título, no aplicada por ella, sino aplicado por la Iglesia, de ser, imagínense ustedes el título, Madre de Dios. No es una cosa así de sencillo. Y nosotros también, a la hora de decir somos servidores, no significa, por favor, que nosotros tenemos una especie de estatus en la iglesia, porque hay veces buscamos esas cosas nosotros también. No, la Virgen Santísima fue primero ella a servir. Y entonces no dijo, por ejemplo, ella, pues
que Isabel se venga para acá, yo voy a ser la madre de Dios. ¿Oyó? ¿Me oyó? Como dicen algunas patogas en el Facebook, ¿no? Buenos días a todas mis amigos, a todas mis amigas, menos a esas. ¿Sí? Todas nacas ahí a veces hablan. Sí, así lo hacen. Pues la Virgen Santísima no es presumida. Imagínense semejante hijo, Jesucristo, el mismísimo Hijo de Dios. Y en las bodas de Caná no se sentó ella, no, ay, que me sirvan, yo soy la madre de Jesús, soy yo. No, ella se puso a servir y por eso se da cuenta. Y eso lo ve ella como servicio siempre, no se queda ahí nada más, no se queda ahí nada más. Muy bien, vamos al aspecto también en qué hay que servir. Ese es otro punto. Como dijimos, en qué hay que servir. Por supuesto, si tomamos el aspecto material, por supuesto que lo primero que tenemos que hacer nosotros es tomar el ejemplo de la Virgen Santísima. Va a servir a una persona concreta que está en dificultades porque ya es grande y se pone, pues, no sé, a hacerle la comida, le barre, pues, los cuartos, allí le lava los pañales de pronto, ¿verdad? Bueno, todavía no había pañal, que le había dado todavía luz a Juan, ¿no? Pero se pone a servir, ¿no? Le va la ropa. Mira, Isabel, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿Será que me puedes lavar esto? ¿Me puedes lavar lo otro? ¿Me puedes barrer esto? Entonces ahí está, aparte de la fatiga que ya llevaba Isabel. En el aspecto material, nosotros también tenemos que agarrar el camino, ir a servir a los enfermos. Porque a veces nosotros pensamos que nada más es la palabra de Dios que uno tiene que llevar como servidor. Y nos encanta muchas veces en ese sentido, hay veces el show nos encanta a nosotros. Hermanos, que la gloria sea para Dios. Y eso nos encanta. Está bien que anunciamos de esa manera, pero se despertaron algunos, ¿no es cierto? Es verdad que tenemos que hacer eso, pero miren. Gracias. Pero dense en cuenta ustedes, hermanos, de que el servicio más grande no es hacer ese show muchas veces. Que a veces lo podemos hacer, pero no es lo más grande. Lo más grande es que usted agarre camino, tal vez no en comunidad, pero sí se recomienda en comunidad, pero cuando no se puede, usted agarre camino, como la Virgen Santísima, y vaya a buscar a una persona. Le doy un consejo, vaya a ver a la suegra, porque las pobres suegras son rechazadas siempre. Es que mi suegra habló mal de mí, ¡ay! Es que me revuelve aquí la panza cuando yo la veo. Pues a ella hay que ir a servirla. A los cuñados también, a las cuñadas que hablan mal de mí, usted les puede hacer un favor concretamente. Eso es servir también, eso es ser líder. Entonces no es nada más que yo me sé de memoria la Biblia y lo voy a explicar a un montón de gente, ¿no? Que también hay que hacerlo. Pero esos pequeños servicios, eso es ser líder también, así como la Virgen Santísima lo hizo. Pero como digo, vayamos a ese aspecto más trascendente, pero eso es bien importante. Acuérdense que esa es la llave del reino de los cielos. Mateo 25:42. Lo que hiciste a mis más pequeños hermanos, a mí me lo hiciste. Y por eso lo explica San Juan de la Cruz y dice él: al final de la vida te examinarán del amor. Si amaste y serviste, entra al reino de los cielos. No te van a preguntar, ¿tú fuiste líder de tal comunidad? ¿Cuántas veces predicaste en un gimnasio a 20,000 gentes? Esto no le van a preguntar a uno. Le van a preguntar cuánto amó uno y cuánto sirvió. Como dice también, ahora en el caso mío como sacerdote allá en Patecilla, yo les digo a los hermanos que su patrón, les digo yo a ellos, dice, ay, se me fue ahorita, se me fue. Soplen para acá para que se me venga otra vez. Écheme el rock para acá. Ya me recordé de esas palabras. Ya me recordé. Gracias por soplar para acá. Si tú dices que tienes fe y no haces obras,
esa fe no sirve. Demuéstrame tu fe sin obras, que yo por las obras te probaré mi fe. Denle un aplauso a Santiago, por favor, los pacienses, por ejemplo. Espero no estirarme mucho, no me va a regañar el padrecito. Entonces, vayamos a un aspecto, como decía, trascendente de nuestro servicio. Vean ustedes, les voy a contar una anécdota para que se entienda. Recuerdan que en la primera lectura de hoy estaba tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino al otro lado del mar. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una grande luz. ¿Se recuerdan? Amén. Muy bien, la humanidad está en oscuridad, decía en el principio. Pues fíjense que ahorita que yo venía para acá, no vine en carro, sino en una mimotía. Y venía ahí la pobre motía. Salí de Patricia para acá. Y entonces estaban parqueados ahí los carros porque estaban pasando las gentes. Y entonces yo tan tranquilo me pasé pues adelante de un carro, de un tuk-tuk. Y adivinen qué es el tuk-tuk. Me estrelló. ¡Sáquese de ahí! La gente está así bravita hoy. Le voy a poner a prueba. Vean. ¿Ya se dieron cuenta usted que tenemos un ambiente así como muy enojado? Somos muy agresivos. Y uno está enojado con la gente que está alrededor de nosotros. Y lo más gracioso es que uno no sabe ni por qué está enojado. Es que me cae mal. Y la suegra no me ha hecho nada y me cae mal ver a la suegra. Está mi cuñado, mis cuncuños. Y uno no sabe ni por qué, pero le cae mal ver a esas personas. Ese es oscuridad. Y eso estamos hablando de los que estamos acá. ¿Se imagina usted la oscuridad en la que vive la gente que no escucha la palabra de Dios? ¿Por qué cree usted, si hablo concretamente de nuestro país Guatemala, se supone que somos alrededor entre el 90 y 95% de la población guatemalteca? Todos somos cristianos, entre cristianos católicos y no católicos, se supone. Pero ¿por qué tanta realidad de muerte, tanta corrupción? Y uno siente como que el país se va a hundir, pues. ¿Por qué? Porque la gente vive en tinieblas. Es ahí donde yo le pido que usted aplique estas palabras que dice el Salmo de hoy, ¿no? El Salmo de hoy decía, ¿dónde está? La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. La gente no confía en Dios. La gente no confía en sí misma. Y por eso es que hace y deshace, ¿verdad? La gente mata. La gente no solo mata, digamos así, físicamente, sino con palabras. Así como este muchacho que ahorita me topó atrás en la moto. Como que dice, quítate de ahí. Y mencionaba una palabrota, ¿no? La gente vive así. Esas son tinieblas que uno tiene que ponerse a servir en la luz. Hay que iluminar esas tinieblas de la gente, pero no necesariamente agarrar un micrófono como ahora acá, ¿no? O como hacen los hermanos también, los hermanos no católicos, que van por ahí pues con sus parlantes. Hermano, crea en Cristo Jesús, Él es tu único y suficiente Salvador. Suficiente, eso no es católico. No necesariamente así, sino personalmente también. Como comunidad, por supuesto, podemos hacer mucho, pero personalmente uno en su trabajo, en su casa, con los suyos, con la gente que lo rodea a uno. Le voy a contar una experiencia y con eso voy a terminar. Porque ya ven que la lengua no se cae. ¿Ven por qué le digo que tengo el don de lenguas? Sí, porque es que, miren, yo les confieso que el Espíritu me transformó a mí. ¿Sabe por qué se lo digo? Y yo con eso doy gloria a Dios, porque antes, no es que yo no escuchaba la palabra de Dios, pero cuando el Señor me transformó, yo ahorita soy completamente diferente. Si usted le pregunta a mis compañeros de edad también, allá en Chimaltenango, ya si yo lo escuché a mi compañera de grupo, entonces ella estaba hablando con otra compañera de grupo, y yo de lejito lo escuché por allá, no se dirigía a mí, sino a otra compañera, y le decía lo siguiente. Entonces le decía, fíjate que el Juanito ya no es el mismo.
el Juanito que vos conociste, ese ya dejó de existir, ahora es otro. Decía. Entonces por eso digo yo que tengo el don de lenguas, porque antes no hablaba, antes era medio mudo y hasta tartamudo. Cambia ahora, la lengua se soltó, pues. Se soltó. ¿Cuándo da gloria a Dios por mí? Ayúdame a dar gracias a Dios, por favor. Entonces decía yo, de que les voy a dejar un ejemplo, con eso voy a terminar, para que veamos nosotros cómo es que realmente debemos servir a la palabra, llevando luz a la gente que está en oscuridad. Yo trabajé allá en el kilómetro 52.5 carretera interamericana, allá en Chimaltenango. ¿Se entendió o no se entendió? Carretera interamericana, kilómetro 52.5, en un aserradero. Yo empecé a trabajar desde chiquitillo. Así estaba. No se escucho, ¿va? Yo ya estaba como grandecito, ¿va? Ya estaba yo grandecito y empecé a trabajar allá. Entonces hubo una época en el que el Señor empezó a contratar a gente muy joven, es decir, patojos, ¿no? Y en eso contrató a dos que eran mareros, solo que él no lo sabía. Y entonces había otro muchachito que llegó a trabajar y estos patojos lo estaban extorsionando. Y yo me daba cuenta, yo era en ese entonces el que encabezaba la empresa. No, una empresa así impresionante, no eran 5 pelones, ¿verdad? Pero yo era el que encabezaba. Y yo me daba cuenta cómo estos patojos, que eran mareros, empezaron a extorsionar. Le pedían 50 quetzales por semana o le daban chipilín. O te enfriamos. Y el pobre sufría. Y eso que lo presionaban, le tiraban la madera. Y entonces yo lo vi tanto que me harté. Y me enfrenté con ellos, los dos. Gracias a Dios se transformaron, pero lo que iba es lo siguiente. Yo le dije a estos dos muchachos, miren mucha, perdonen la vulgaridad, ¿no? Miren mucha, ¿y ustedes qué es lo que quieren? Dejen trabajar a este muchacho. ¿Y vos qué? ¿Qué? Así va, brinca la gente, como este muchacho que me brincó ahorita, ¿no? Puro chile, ¿no? Y entonces, quítate de aquí porque te vamos a enfriar. Y ellos lo dicen en serio, me amenazaron de muerte. Y fíjense que cuando ese día me pasó eso, yo les paré, les digo, miren, dejen trabajar. Mejor dejen trabajar, dejen estar fastidiando. Ese día, entonces yo paré de trabajar a las 4 de la tarde, limpié las máquinas y todo, y subí de volada a mi casa porque pues me tocaba ir a un grupo. ¿Y qué? Si me di cuenta que este muchacho era mi vecino, este que me amenazó, pero ya venía solito, ya no estaba con su cuarto. Como cuando son montoneros, ahí sí, tienen valor. Y entonces yo iba, ¿no? Yo vivo en el Socobal, ahí en Chimaltenango, ¿no? Iba yo entrando, los que no se ubican es el camino al presidio. Iba yo entrando ahí, ¿no? Cuando me di cuenta, ahí venía con su bicicleta y todo así, masacre, ¿no? Y yo iba para arriba, ¿no? Yo me tardé un poquito más porque yo sí limpié mi máquina, él no. Y entonces, cuando vi yo que él venía, yo me le crucé la bicicleta enfrente, ¿no? Y él se asustó, pensó que ahí le iba a dar unas pescosadas. Él fue lo que pensó primero y se asustó y se paró así, se quedó así porque como ya no está con sus cuates, ahí se le bajó el valor. Entonces yo le dije lo siguiente, como tristemente yo tengo la historia de que mi señor padre lo asesinaron. Entonces le dije yo a este muchacho, mira, le digo yo, si me vas a hacer algo, hacémelo ahorita, aquí estoy frente a vos. Estoy frente a vos, haceme lo que me dijiste. Y claro, no hizo nada. Y entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Mira, yo te aconsejo una cosa. Vos me lo vas a hacer a mí ahora. Hacé lo que vos querrás. Pero date cuenta que la maldad vuelve, la maldad da vuelta. Hoy me lo haces a mí, mañana lo van a hacer con vos. Y le puse el ejemplo de mi señor padre. El que mató a mi papá, después apareció muerto. Una cosa así bien impactante, ¿no? Y entonces con eso se impactó él. Y yo, después de decirle eso, le dije yo, ¿sabes qué? Mira, te invito a un grupo. Como ahí estaba cerca de mi casa, él era mi vecino prácticamente, solo que no lo conocía antes. Te invito a mi grupo.
Mira, aquí abajo, ahí estaba el oratorio de la Acción Católica, ahí en el Socobal, ahí para abajo. Yo participaba en ese grupo, o más bien yo le daba asesoría musical al grupo Nuevo Amanecer, así se llamaba ese grupo. Te invito al grupo. Y así se quedó. Entonces me quité y lo dejé ir, ¿no? Al día siguiente, adivine qué hizo. Se hizo amigo conmigo. Me lo gané. Ciertamente de pronto no fue a la iglesia, se volvió fervoroso y a mí tal vez no. Pero yo le demostré que el bien es más fuerte que el mal. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ser servidor de la palabra no significa nada más, como ya dije, agarrar un micrófono y predicar, sino es en esas pequeñeces en donde Dios quiere que vayamos e iluminemos la mente y el corazón de todos los hermanos que nos ven, de todas las personas que se relacionan con nosotros, con el compañero de trabajo, en la casa, no sé, en el trabajo, en la oficina, en el taller, en cualquier cosa donde uno se desarrolla, uno debe anunciar la palabra. Hermanos, démosle gracias a Dios porque estamos aquí, nos da capacidad para servir en la palabra, a la iglesia, como la Virgen Santísima. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Jesucristo. Y ahora un fuerte aplauso a la Santísima Virgen María. Y le pido por último que siempre la tenga en cuenta en su casa, en su corazón. Ciertamente podemos tener una imagencita ahí de ella, pero lo más principal es que uno tenga una relación personal con ella, hablándole, no solo en el rosario, que hay que hacerlo, sino rezando, orando también con ella. Porque a mí me impacta mucho que cuando uno, por ejemplo, tenemos oración con Jesucristo, entonces uno tiene un montón de palabras, tardamos 1 hora, 2 horas hablando con Jesús, ¿verdad? Y armamos un escándalo muchas veces. Pero cuando el dirigente, el que está dirigiendo la oración, empieza a hablar de la Virgen, todo el mundo se queda callado. Eso a mí no me parece mucho. Le pido que tenga una relación personal con la Virgen Santísima. Y así como hablamos con Jesucristo en la oración, cuando estamos en nuestras comunidades, lo mismo debe durar el tiempo que hemos dedicado a hablar con Jesucristo, lo debemos emplear para hablar con la Virgen Santísima. Cuéntele sus cosas igual como le cuenta usted a su mamá. Cuéntele sus cosas, consólese con ella, desahógese también con ella, llore con ella. Y cuando hay felicidad y alegría, también manifiéstele y sonría con ella. Dígale, madre mía, fíjate que esto me pasó y estoy muy feliz. Y entonces yo te lo cuento. Y entonces el corazón se explaya, es decir, crece en torno a la fe a Jesucristo. Alabado sea Jesucristo.